Comienzan los actos con motivo del centenario de la declaración de ciudad de Pozoblanco. Días de presentaciones literarias. Ayer se celebró el tradicional encuentro con los candidatos al premio Solienses. Temperaturas veraniegas para el fin de semana. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y el viernes 14 de abril. Comenzamos. Con motivo del centenario del otorgamiento por parte del rey Alfonso XIII del título de ciudad a Pozoblanco, durante las próximas semanas van a tener lugar una serie de conferencias sobre la historia de la sociedad y la evolución urbanística de nuestra localidad. Este es el logo en el que se señalan esos 100 años y algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El miércoles 19 de abril tendrá lugar la conferencia Pozoblanco 1923 de Villa Ciudad, a cargo de José Luis González Peralbo, cronista oficial de Pozoblanco. El jueves 27 de abril, la evolución urbanística de Pozoblanco a lo largo de un siglo, a cargo de Juan Andrés Molinero Merchán. El jueves 4 de mayo, Sociedad Pozalbense, 100 años de cambios y permanencias, a cargo de Carmen Jiménez Aguilera. Todas las conferencias serán a las 20:30 en la Casa de la Viga. Y días en los que vamos a tener también varias presentaciones de libros. Hoy viernes a las 20:30, presentación del tercer tomo de Ayuntamientos en Democracia, de Manolo Yergo, en la Casa de la Viga. El sábado 15 de abril a las 11:30, presentación del libro Poesía de Joaquín Sánchez en la Casa de la Viga. Martes 18 de abril a las 20:30, presentación del libro La eterna hojarasca de Eva María Durán en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal. Y seguimos hablando de libros porque ayer por la tarde tuvo lugar el ya tradicional encuentro organizado por la Biblioteca Pública Municipal de Pozoblanco con los candidatos al premio Solienses, como saben, premio que cada año convoca el Blog Cultural Solienses de Antonio Merino. Los candidatos de este año son Pedro Tebar, Alejandro López Andrada y Fernando González. Fernando González Viña con El Cordobés y el Milagro Pop, Alejandro López Andrada con Parte de ausencia y Pedro Tebar con La Isla del Gavilán. Sean los tres bienvenidos a nuestro pueblo y gracias de antemano por compartir su tiempo, su trabajo y su palabra con todos nosotros. Por supuesto, permítanme felicitar a Antonio Merino, que un año más, y creo que son ya 14 si no me falla, hace posible que con su trabajo incansable la convocatoria y la concesión del premio Solienses. Desde la Biblioteca Municipal de Pozoblanco es una tradición que yo heredé de quienes me precedieron en la concejalía y que lo que me ha correspondido he tratado de mantener y de impulsar, el reunir unos días antes de que se haga público el fallo del jurado a los tres autores que optan al premio, escuchar lo que tengan a bien transmitirnos acerca de sus respectivos libros y mantener con ellos una charla amable, porque para eso hemos venido de aquí, para hablar de literatura y para conocer a los autores de Los Pedroches. Sería injusto obviar el trabajo de preparación de este evento y olvidar que es mérito del personal de la biblioteca y de un modo especial de su directora Angélica Cabello, aquí presente, a la que agradezco no solo su trabajo, sino su trato conmigo, porque me ha ayudado y me ha aconsejado muchísimas veces. Supongo que para el jurado no resultará nada fácil decantarse por una de las obras citadas, pues a su contrastada calidad literaria se le une la muy diversa y distinta cualidad de las tres publicaciones que están este año al premio 2023. Sea como fuere, enhorabuena a los tres, y aunque solo uno podrá alzarse con el emblemático arado romano del premio Solienses, los tres, junto con su obra, han obtenido ya el premio y el reconocimiento de formar parte de los fondos de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco. Y bueno, este concejal, que tiene ya las horas contadas en el cargo, les desea a los tres el mejor de los galardones al que pueda optar un escritor, que no es otro que su libro se encuentre en la compañía y en la complicidad de muchos lectores. Nada más, Fernando González Viña, Alejandro López Andrada y Pedro Tebar, bienvenido a Pozoblanco, que es vuestra casa. Enhorabuena y de nuevo muchas gracias por acudir a la convocatoria de nuestra biblioteca municipal. Y sin más, pues le doy la palabra, me han comentado que va a empezar Pedro, para que desgrane un poquito más su obra y nos pueda ofrecer un punto de vista diferente. También hay que agradecer a Angélica, a la biblioteca de Pozoblanco, estos renovados encuentros con motivo de otorgar el premio Solienses, que vienen repitiéndose año tras año y que yo considero que
es un acto pues entrañable, porque nos acercamos unos a otros y podemos hablar tranquilamente sin ningún problema, y no es como cuando se presenta un libro, ¿verdad?, que estás atosigado por la presentación del presentador, porque tú tienes que hablar después, porque tienes luego que firmar libros, y este acto es un acto íntimo, un acto como de familia. Entonces yo lo que voy a leer lo voy a leer porque son conceptos que no tienen que ver nada, tienen que ver con la novela, pero no quiero desbrozar la novela, no quiero hablar de personajes ni de... Luego eso puede surgir en las preguntas si alguna vez queréis colaborar después preguntando, o si alguno ha ojeado ya la novela, puede ser que quiera preguntar algo. Esto es como una presentación mía del autor, presentación del autor. Mi motivación para la escritura, tanto de esta novela como la de mis dos primeros libros, Música en la almohada y Canción de la Madre del Agua, ha sido siempre la misma: considerar a la comarca de los Pedroches como un misterio a desvelar, algo que no se nos puede dar desde el principio. Es decir, quizás sin saberlo, estaba interesado en ir creando una mitología, es decir, un conjunto de relatos, de narraciones que trataran de dar sentido a todo lo que yo estaba percibiendo desde el primer texto y desde niño, si se quiere decir. Y esto sin mucho esfuerzo. ¿Por qué digo sin mucho esfuerzo? Porque esta comarca, como ya hemos dicho mucho, entre ellos Antonio Merino, aquí presente, que fue de los primeros que lo dijo, Antonio Merino en su blog Solienses dice: esta comarca constituye por sí misma un mundo mágico que no necesita ser inventado. Esa frase que yo le leí a Antonio, pues me hizo a mí, fue como una revelación. No necesita ser inventado porque lo tenemos ahí delante. No hay más que acercarse a él, pero acercarse a él de una manera especial. No acercarse a transitar el camino o a echarle de comer a los cerdos. Acercarse a él con un estilo, buscando algo más profundo. No es necesario inventarse la naturaleza. Lo verdaderamente importante, lo que yo considero esencial, es adquirir con el tiempo, que es lo que me ha pasado a mí, adquirir con el tiempo la capacidad para reconocer signos, señales. Esas señales estaban ahí, pero eran difíciles de percibir si no estás adentrándote cada día un poco más. Todo estaba en mi subconsciente y en mi memoria antes de escribirlas desde pequeño, porque eran sucesos, conversaciones, vivencias, personajes, lenguajes, hechos históricos, leyendas, que me interpelaban. Esto tiene que ver con que el escritor, que creo que a todos, Alejandro y Fernando, a todos nos pasa lo mismo, se trate de un tema o se trate de otro, el escritor mira hacia su interior y va con su memoria hacia atrás para tratar de rescatar lo más esencial de su pasado. Y lo que consigue rescatar, lo que brota espontáneamente, son los símbolos primeros de nuestra infancia y adolescencia. Y esto en una época en que nuestra vida de niño o de niña aún no ha sido contaminados ni por la tradición histórica ni por la literaria. Es decir, estoy seguro de que los primeros signos que yo percibí de los Pedroches, seguramente que no había yo aprendido todavía a leer, y mucho menos a escribir. Esos signos primeros de la infancia es lo que hay que percibir o hay que ir a buscarlo a donde estén. Mi método ha sido ir profundizando en ese misterio, ir cada vez más atrás, porque siempre lo sagrado está cada vez más atrás en la línea del tiempo. Los Pedroches, puedo afirmarlo ahora con total rotundidad, se me ha ido revelando, se me ha ido desvelando poco a poco a lo largo de estos tres textos, hasta llegar a esta isla del Gavilán, donde casi he percibido el principio y el final de una epopeya.
Bueno, no, todos mis libros hablan de la zona esta, de algún modo, ¿no? Pero quizás aquí esté más el alma de la ausencia, se llama la ausencia la soledad del que parte y del que vuelve a reencontrarse con parte de sí mismo, con parte de la tierra y con parte de familia y de la raíz. Volvemos de nuevo a decir esa palabra, raíz. Parte de ausencia está estructurado en la primera parte piedra, signos, nubes, geografía y cierra con un breviario, así que un compendio de poemas que viene a dar sentido a las partes anteriores. Y digo que este es mi libro quizás más que mío, es de los demás, quiero decir, es más épico, donde he intentado darle voz a los amigos de la infancia, a la gente que salió, sobre todo a los mineros, que tiene mucho que ver cuando cerraron las minas de mi pueblo, tenía yo 5 años, y me acuerdo de cuando pasaban los mineros allí por la calle, una en la borriquilla, otra con la bicicleta y tal, la mina de las Morras. Estaba a 7 kilómetros de mi pueblo, junto al nacimiento, cerca del río Curna. Bueno, y el dolor que sentí, el dolor de la ausencia, era cuando se iban mis amigos de la infancia, de los que hicieron conmigo esa primera comunión, los 7 años y tal, y se iban con sus padres, con su familia, pues bueno, unos se iban al cinturón industrial, a Extrarradio de Madrid, el Extrarradio de Barcelona, no sé, pues incluso a Alemania, que sus padres ellos se fueron a Alemania, ¿no? Y el hecho de encontrarse uno paseando por el pueblo y pasando cerca de la casa del amigo, ¿no? De tu amigo de la niñez, ¿no? Cuando tienes 7, 8, 9 años, pues como eso que te impacta mucho. La sensación del desarraigo, no, más que desarraigo, es de que vuela una parte de ti junto a la del chico, del amigo que se va, ¿no? Y allí en el barrio, en la parte de mi pueblo, el barrio Verdinal, pues había muchísimos mineros. Luego también muchos de los padres de mis amigos murieron por la silicosis. Más que morir en la mina de accidentes mineros, que también hubo algunos, pues murieron de eso, de hombres muy jóvenes con 38, 40, 42 años, pues ya con los bronquios, los pulmones negros, ¿no? de la silicosis. Era jodida la enfermedad, que eran minas de plomo, de galena argentífera, no eran minas de carbón, ¿no? Entonces, destrozados, ¿no? Entonces, ver a las viudas jóvenes que se iban con sus niños, que se tenían que, o una madre de familia, una madre de mi buenos amigos, de los hermanos Cáceres, pues se quedó viuda muy joven porque su marido la aplastó la jaula de la mina, lo aplastó y murió instantáneamente, un hombre con 38 años, y dejó a 3 niños, uno de 6 años, 3 años y 1 año, ¿no? Y esa viuda, esa mujer, lo que luchó por salir adelante. Entonces, también un homenaje a esas mujeres de mineros y de todo, ¿no? Las mujeres de aquella edad que iban también a lavar allí a las afueras del pueblo, allí a la fuente de las zarzas y todo esto, ¿no? Y todo ese compendio de personas, de emociones, de ideas, de sentimientos, pues no voy a decir intenté, porque en el caso cuando uno escribe una novela se intenta decir algo. Cuando escribes poesía tú no intentas nada, alguien lo dice por ti. Es como si alguien te susurrara al oído, en mi caso al menos. Yo no escribo cuando quiero poesía, sino que algo me motiva. Es como si alguien te dictara al oído lo que tienes que decir. De alguna manera pues, ejerce de medium, ¿no? Y sobre todo en este libro. Este libro fue en el 2020, en el verano, pues cuando acabó la pandemia y tal, que estaba bloqueado, ¿no? Por el miedo, la incertidumbre, el dolor de todo lo que sufrimos, ¿no? Todo. Pues estaba agarrotado, que es que no me ponía ni concentrar, no podía ni leer, era algo curioso, ¿no? Yo creo que eso le ha pasado a mucha gente, amigos, escritores y escritoras, gente que se quedaban como paralizadas, que incluso a lo mejor un artículo de prensa, pues no podía concentrarte, no te salía, ¿no? Y de pronto es como ese retorno a la tierra, ese retorno a la raíz, que también lógicamente también está en otro libro mío de poemas que se saldrá el mes que viene, que va oscureciendo, que curiosamente son 2 libros que escribí, yo creo que incluso va oscureciendo, que aparece ahora después, lo escribí antes que es decir, en el verano del 2020 escribí Va oscureciendo,
y luego entre el otoño y más o menos incluso se entrecruzaron algunos, fueron saliendo, fueron libros mellizos, ¿no? Los parí casi a la vez, y no sé decir ahora, algunos poemas de aquí nacieron antes y del otro después, en fin. Sí, están muy interrelacionados. Aunque este es un libro mucho más épico, aquí hablo de los demás, del dolor de los demás, del éxodo, de la migración, del éxodo rural, que de hecho lleva el epígrafe, un subtítulo, Poemas del éxodo rural, y va oscureciendo un poemario mío más interior, de mi yo en relación con mi pareja, con el retorno a la raíz, a la naturaleza. Tiene un sentido más romántico, más íntimo, más trascendente, y este es más exterior, en cuanto que aquí intento darle voz a los que salieron, a mis amigos, a los abuelos, a los ancianos, a los que tenían que dejar la hoz y el arado romano y todo allí en las cuadras, en los pajares, y cómo se fueron oxidando, ¿no? Y luego la metáfora del que vuelve el niño que ya es mayor, el adolescente o el joven, con los abuelos, y vuelven a esas casas que estaban pues semiderruidas o abandonadas, ¿no? Y cómo reencuentran esos símbolos del mundo rural, ¿no? De lo como es el laúd, el trillo, el arado, todo el símbolo, por cierto, que ahí Antonio también lo clavó, el símbolo de lo que es el premio Soliense, el arado, que es además un arado precioso, así que muchas gracias. Quiero agradecer también a Antonio Merino por la labor que hace por la cultura de los Pedroches y por contar conmigo para el día de hoy en estos 3 finalistas del premio Soliense, pero no por contar conmigo como finalista a nivel literario, sino por permitirme de alguna manera volver a los Pedroches, que siempre es una cosa que para los que hemos salido cuando niños de allí es una especie, has hablado de signo, Pedro, y vuestro lenguaje en estos 2 libros habla de cosas que en el fondo los que hemos salido tenemos muy presentes. De hecho, cuando a ti te he leído casi todo lo que tienes, se me escapan cosas, evidentemente. Somos paisanos, quiero aclarar que somos Villanueva del Duque. Yo me alegré mucho, porque estaba finalista, yo lo quiero mucho. Pero de Pedro leí tu segunda novela, la de La canción de la madre del agua, hace ya muchos años, y la verdad es que me impactó, porque de alguna manera lo que estabas contando yo lo sentía como propio. De alguna manera habías creado ahí una mística de los Pedroches que creo que se está formando a través no solo tuyo, sino también de tu obra, y yo me reconozco mucho en ella. Entonces quería dar las gracias a Antonio en ese aspecto, porque de alguna manera los Pedroches para mí, como en Ciudadano Kane, el trineo Roosevelt, cuando después de haber tenido todas las riquezas del mundo y basada en la vida del periodista, del magnate Hearst americano, cuando muere pronuncia la palabra Roosevelt, y la película es la investigación de qué significaba aquel Roosevelt, y era el trineo con el cual él jugaba cuando era pobre, antes de que sus padres se lo diesen en adopción para poder ser rico, ¿no? Y de alguna manera ese viajar tanto a Alemania y luego que me tiene ahora en Tokio, de alguna manera mi trineo en los Pedroches. Porque por otro lado a mí la literatura no me da nada más que disgusto, pues, y lo voy a tratar de explicar. Yo lo que quería ser cuando niño era jugador del Real Madrid, sobre todo para aplastar al Barcelona, y no llegué a jugador del Real Madrid, pero sí jugué en División de Honor de Fútbol Sala. Yo era muy bueno, mi hermano puede atestiguarlo. Tiene tipo de torero de buen futbolista, ¿verdad? Y mi hermano antes me seguía donde yo jugaba y podía presumir de mí. Hoy en día viene este tipo de cosas que no creo que presuma mucho de lo literario, no se puede presumir. Pero digo lo de los disgustos porque yo hubo unos años en que fui a jugar a maratones de fútbol sala por ahí por la campiña cordobesa que se organizaban los 24 horas, y en Montalbán me quedé varias veces campeones y tal, y muchos años después, en las noches cordobesas, sobre todo las de verano que duran más, me llegaba algún, vamos a decir que iba un poco entonado y venía hacia mí y decía, este señor, ¿qué le pasa? Porque viene hacia mí y me decía, tú eres el medio pelado, porque llevaba los pelos así para la... que jugaste en mi pueblo, qué bien jugaba fútbol sala.
Y eso me fue ocurriendo durante muchos años después de haber jugado aquellos torneos y me daban la tabarra allí con el mojito en la mano en la caseta de la feria. Y el año pasado me sucedió lo siguiente, que estaba en una caseta de la feria, la de Aspa, con un mojito en la mano, y me llega uno, también ya entonado tarde, y digo, ya me viene a hablar, digo, no puede ser porque hace 30 años de aquello, de tal, y me dice, tú has escrito un libro magnífico, y digo, y a mí aquello me sentó muy mal, porque dije, ¿cuándo va a empezar a hablar de mis dotes futbolísticos? Ha cambiado mucho, y me estuvo dando la tabarra, y por eso digo que no me da más que disgusto, porque en el fondo, en mi infancia, yo lo que quería era jugar al fútbol. Pero bromas aparte, me lo paso también muy bien con mi libro. Ha bajado la temperatura. Y ya estamos con aquello de es que cuando marzo mallea, mayo marcea, va a bajar la ahora vamos a tener temperatura. Pues no. A pesar de que ha bajado la temperatura y que es evidente que en estos días de atrás ha habido más nubosidad, algo absolutamente pasajero. Como decimos, a partir del fin de semana, sobre todo mañana sábado, vamos a volver a ese ambiente muy caluroso que llevamos arrastrando en toda la provincia de Córdoba durante bastante tiempo. En el arranque del fin de semana volvemos a la situación anticiclónica, todo el sur de la península. Las diurnas van a volver a dispararse ya. En el viernes van a subir 2 o 3 grados respecto a lo que tuvimos el jueves. El Valle del Guadalquivir va a ser la zona que va a registrar las máximas más elevadas y durante el fin de semana se sobrepasará sin duda los 31 grados, pero como decimos es una subida de temperatura que se va a generalizar en toda la provincia. Por cierto, que esa subida de temperaturas también se va a notar en el horario nocturno. Si hemos tenido unas madrugadas incluso frías, no hemos llegado a la helada, pero hemos estado ahí, vamos a notar como esa temperatura va a ser bastante más cálida, más agradable si ustedes quieren. Y se van a registrar valores de 12 a 13 grados en vez de los 4 a 6 grados que hemos tenido en los últimos días. El agua ni está ni se la espera. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el lunes con más información de Pozo Blanco. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 14 de abril de 2023, les dejamos con las imágenes de la jornada.